Buenas tardes, amados hermanos. Les saludamos una vez más en el amor de Jesucristo, con todo gozo, con toda alegría de estar vivos y de estar en los caminos de Dios y poder una vez más darle la bienvenida a esta transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Un abrazo a cada uno de ustedes, amados hermanos, amados amigos, en donde están escuchando esta transmisión. Qué bueno es Dios que nos da la gran oportunidad de meditar en su palabra. Qué maravilloso es Dios que aún nos tiene la oferta de la gracia que estamos viviendo a través de Jesucristo nuestro Señor. Estamos viviendo gracia sobre gracia. Qué tiempos hermosos y gloriosos los que estamos viviendo. De verdad que nosotros somos afortunados por tener a un Dios que nos ama, un Dios que nos ha dado su palabra, un Dios que nos da dirección y no tenemos para dónde perdernos. Les amamos en Jesús. Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes y vamos a invitarles a un momento de oración. Ahí donde está usted, yo sé que usted prepara su corazón, abre su corazón, aparta su tiempo, abre su mente y su espíritu para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Oremos un momento. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, ante ti venimos una vez más con todo nuestro corazón. Porque estamos, Señor, necesitados de ti. Tú eres, Señor, la mayor necesidad que nosotros tenemos. Bendito eres por amarnos, bendito eres por sostenernos, Señor, y por no dejarnos caer, Padre. Muchas gracias, Señor. Pedimos, Señor, en este momento que tu palabra sea expandida, Señor, y que tú obres a través de ella, oh Dios, en cada corazón. Porque tú, Señor, estás día con día alimentándonos a través de tu palabra, como el buen pastor se preocupa por sus ovejas y las sostiene y les mantiene fuentes de aguas vivas, fuentes de manantiales y pastos frescos y verdes. Glorioso Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, sea aplicada ahora a nuestros corazones y haga la obra por la cual tú la enviaste. En el nombre poderoso de Jesús, oh Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. La palabra del Señor, el tema que tenemos para esta ocasión, comunicación con Dios. Comunicación. Todos queremos tener muy buena comunicación en nuestros teléfonos, cuando hacemos una llamada, si esa llamada no es contestada, si esa llamada tiene interferencia, entonces nos sentimos un tanto abrumados, preocupados, porque no hay comunicación y tal vez necesitamos comunicar algo muy importante o quizá algo muy urgente. Pero nosotros tenemos la gran dicha de que con Dios hay comunicación. Dios es Dios, poderoso, grande y sublime. Él no se cansa, Él no se duerme, Él no se estresa, Él no se enferma. Él es el omnipotente, Dios vivo y verdadero, y Él atiende en todo tiempo. Las 24 horas del día Él nos atiende. Aquí lo importante es que nosotros procuremos tener buena comunicación con Él. Muy bien, la palabra del Señor nos dice en el libro de los Tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 16 a 18, la palabra del Señor nos enseña de esta forma. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué palabra contundente, real, de un Dios todopoderoso que no da marcha atrás a sus promesas.
El consejo de la palabra del Señor entonces es estar siempre gozosos. Nos habla acerca de estar siempre gozosos, porque el gozo trae salud, el gozo trae fortaleza, el gozo agrada a Dios. Por eso su palabra dice, estar siempre gozosos, orando sin cesar, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este pasaje entonces nos está hablando acerca de la oración. La oración que es la comunión con Dios. La oración nos abastece, nos mantiene fortalecidos. La oración es la comunión con Dios, nos mantiene vigorosos y nos mantiene fuertes en todo tiempo. Cuando el enemigo nos quiere atacar, lo primero que el enemigo hace es cortar la comunión con Dios. Para quitarnos el suministro, que es la comunión con Dios, la fortaleza y la fuerza, la firmeza que podemos tener. El enemigo es mañoso y lo que él hace es cortar esa comunicación, poner desgano, poner pereza, poner cansancio, apatía en el corazón del creyente, en la vida del creyente, espíritu de letargo, espíritu de estupor, para que no esté en comunión con Dios. Le corta entonces ese suministro para que no tenga fuerza y fácilmente lo derribe y lo destruya y lo aparte de los caminos de Dios. Qué maravilloso es entonces que nosotros tenemos el consejo de la palabra del Señor como hijos de Dios para mantenernos firmes más que nunca en estos últimos tiempos. Estos últimos tiempos que estamos viviendo. Muchas personas, cuando hay muchas catástrofes, se asustan, se preocupan, se afligen, e incluso creyentes, y por temor a las catástrofes, por temor a lo que viene, entonces se preocupa en buscar a Dios. Una vez pasado esta como por decir algo, esta tempestad, y viene la bonanza y la tranquilidad, se vuelve a confiar y vuelve y permite que el enemigo le aparte de la buena comunicación con Dios. Un creyente, una persona de esa manera, nunca va a prosperar en esa buena comunión con Dios. La oración entonces es la comunión con Dios. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Y la palabra del Señor dice, orad sin cesar. Orar sin cesar no significa estar de rodillas las 24 horas del día, sino que orar sin cesar es mantener buena comunión con Dios. Es como, pensemos algo así como en un amigo, un buen amigo, una buena amiga, donde no se hace ningún esfuerzo para platicar, para conversar, sino que hay una conversación normal y natural. Póngale que en compañeros de trabajo o compañeros de estudio, donde se pasa ahí mayor parte de horas del día juntos, hay una conversación normal y natural, donde a veces no hay necesidad de tantas palabras, sino que ya hay de suyo una confianza, ya hay de suyo una comunicación, ya hay de suyo esa relación de compañeros de trabajo, de compañeros de estudio o de amigos, que se puede pasar platicando y puede estar ocupado en algunas otras cosas, y a veces ni siquiera se puede estar platicando con palabras, sino que a veces solo con gestos, con miradas, de que se platica de algo, o que vamos a almorzar, o que vamos a decidir pedir de almuerzo, o se habla de diferentes temas de salud, temas de política, temas de
de cómo es la vida y así. Diferentes temas que no hay ningún esfuerzo porque están siempre juntos. Podemos poner este ejemplo material para comprender lo que el Señor nos dice: orar sin cesar. Significa una relación íntima con Dios en todo tiempo, despiertos o dormidos. Dormidos porque mientras dormimos, nuestra alma se acuesta pensando en Dios, nuestra alma se acuesta adorando a Dios. Y mientras estamos dormidos, igualmente, como dice la palabra del Señor en el libro de Cantares, yo dormía, pero mi alma velaba. ¿Vean? Porque está unido al Señor. Esta es lo que dice el Señor: orad sin cesar. Estad siempre gozosos. Mire, orad sin cesar. Qué virtud maravillosa es lo que Dios quiere que los creyentes desarrollemos para tener una vida de comunicación con Dios, una vida, tal como dice en su palabra: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Miren, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa comunicación con Dios, esa oración, ese gozo, esa alegría, esa unidad con Dios nos sostiene fortalecidos y animados. Y luego habla de que dad gracias a Dios en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios. ¿Para quién? Para vosotros, hijos de Dios. La buena voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Mantener un corazón con acción de gracias a Dios es mantener un corazón humilde, un corazón agradecido con Dios por todo lo que nos pase. Tenemos bendiciones, tenemos alegrías, tenemos gozo, motivo de dar acción de gracias, o quizás tenemos motivos para estar tristes, quizás tenemos motivos para estar afligidos y preocupados. Aún en medio de esas adversidades, el corazón agradecido mueve la mano de Dios. Mueve la mano de Dios, porque de ahí sale la acción de gracias en lo más profundo del corazón, en un corazón sincero, un corazón verdaderamente agradecido. Esto mueve la mano de Dios, esto agrada a Dios, esto complace al Señor, porque podemos pensar que Jesucristo fue nuestro mejor ejemplo de una conducta agradecida con el Padre, de una conducta de comunión con el Padre, de mucho gozo y mucha alegría, a pesar de las adversidades que el Señor Jesús padeció mientras estuvo en esta tierra. Qué glorioso es entonces, amados hermanos y amigos, que tengamos nosotros esa comunión con Dios a través de la oración. Pero Dios también quiere tener buena comunión con nosotros a través de su palabra. ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos tener buena comunicación con Él? Nosotros le podemos hablar y Él nos escucha a corazones muy sinceros. Pero Él también nos quiere hablar. Entonces debe ser recíproco la plática. Y nosotros, ¿cómo debemos de saber? A través de su palabra. Él nos habla a través de su palabra. Su palabra es poderosa. Su palabra transforma nuestras vidas, cambia nuestros pensamientos de pensamientos temerosos, frustrados, derrotados, de pensamientos dolorosos, nos cambia a pensamientos de gozo y de victoria, creyendo a su palabra, creyendo a sus promesas. Entonces no es suficiente nosotros clamar, orar, sino que es complementado con la palabra del Señor, que Dios nos habla a través de ella. En eso consiste la buena comunicación con Dios. En eso consiste, porque nosotros vamos conociendo a Dios a través de su palabra. Vamos conociendo su carácter a través de su palabra.
Y no puede haber una buena comunión, una buena amistad, si no se conoce el carácter de la persona. Entonces, de verdad que esta palabra nos enseña. Como seres humanos tenemos muchas limitaciones para comunicar nuestras palabras a Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 26 de Romanos, capítulo 8 y versículo 26 de Romanos dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles al Padre. En nuestra comunión con Dios, muchas veces nosotros queremos expresar al Señor muchas cosas. Y muchas cosas los tenemos en nuestro entendimiento, en nuestra mente, pero a veces no la podemos expresar con nuestras palabras, porque somos humanos y Dios es Dios. Entonces la palabra nos enseña que esos pensamientos que nosotros tenemos, muchas cosas que decirle a Dios y nos cuesta expresárselos. Tenemos, mire, el poderoso Espíritu Santo que nos ayuda. Y las cosas que nosotros no las podemos explicar bien como conviene, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él, podemos decir, traduce nuestra oración, la traduce al Padre, al Hijo. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir? Pues no oramos como conviene, dice la palabra. El Espíritu Santo nos ayuda. Podemos pensar así, que Él traduce esta palabra. Y vea usted qué tremendo que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Como seres humanos quizás no alcanzamos a comprender la magnitud de los asuntos espirituales, la profundidad de la espiritualidad, y nuestras palabras puede que no sean las que deberíamos decir de acuerdo a la magnitud de las cosas espirituales. Pero tenemos al glorioso Espíritu Santo que intercede por nosotros con dolor. Vea usted, con dolor, con dolor de arrepentimiento. Eso deberíamos tenerlo nosotros. Eso debería de ser cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, gemir y orar delante de Dios de arrepentimiento. Pero quizás a veces no alcanzamos a comprender. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Señor entonces nos enseña que nosotros debemos estar unidos a Dios, unidos al Espíritu Santo, tener buena comunión con Él. Que no estemos afanosos, que no estemos, dice la palabra del Señor, en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Que nuestras oraciones no sean con nerviosismo, con afán. Dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Vean? Vemos entonces que nuestras oraciones deben ser oraciones de fe, oraciones de confianza, no afanosos, no nerviosos, porque el afán, la ansiedad, el nerviosismo, podemos pensar que es como que falta de fe. Es como que no hay la credibilidad realmente en el Dios vivo y verdadero, que seguro, 100% seguro, Él está escuchando nuestra oración. Y Él está ahí presente, está a nuestro lado, está frente a nosotros y nos observa. Pero como Él es espíritu y su palabra dice que debemos de adorarle en espíritu y en verdad, nosotros no lo podemos ver. Él es espíritu y nosotros somos carne. Siendo así, Él anhela
que tengamos comunión con Él. Él nos observa, Él nos escucha y nosotros hablamos con Él por la fe. A través de la fe tenemos esa comunión íntima con Él, seguros al 100% que esas oraciones sinceras, esas oraciones hechas con todo el corazón, Él las está escuchando. Esa comunión el Señor quiere tener realmente con sus hijos, porque Él es el mejor amigo. Dios es nuestro mejor amigo. No hay otro amigo como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Señor Jesucristo. No hay otro amigo. Hay un canto que dice, un canto antiguo que dice, no hay otro amigo como Él. Nadie es como Él. Nosotros en esta tierra podemos tener amigos. Y tener amigos es una bendición. Un verdadero amigo, una verdadera amiga, sincero, es un regalo de Dios, es una gran bendición. Es difícil encontrar verdaderos amigos sinceros que estén en todo tiempo con nosotros. Pero Dios es el mejor amigo que está con nosotros en todo tiempo. Él nunca nos deja. Entonces, cuando nosotros más vamos comprendiendo a través de la palabra el carácter de Dios, entonces podemos comprender con más claridad qué importante es tener comunión con Él. Podemos entender y comprender realmente que entonces, ¿por qué no orar a Dios en todo tiempo? Entonces, ¿por qué no orar a Dios y pedirle su guianza, su dirección en todas las cosas de nuestra vida? En las decisiones que querramos tomar, sean decisiones grandes, sean pequeñas, cualquiera que sea que nosotros lo consideremos, ¿por qué no orar a Dios y presentarlo delante de su trono? Y Él nos va a responder a través de su palabra. La palabra del Señor es infalible. La palabra de Dios es la luz, es la lámpara que enciende nuestro camino. Él nos va a responder. Entonces, ¿por qué? Si nosotros sabemos y vamos conociendo lo que Dios dice, el carácter de Dios a través de su palabra, como la unidad a través de la oración, ¿por qué no darle entonces acción de gracias siempre? Que nosotros no digamos, como dijo alguien una vez, ¿para qué molestar a Dios por un dolor de cabeza si yo me puedo tomar una aspirina y se me quita y ya? Este alguien era alguien que se había apartado de los caminos de Dios y estaba amargado y amargado por muchas cosas. Y mire, pero Dios, que es nuestro buen amigo, así como nosotros quisiéramos tener buenos amigos en quien confiar y poderle contar todo, ahí a mí me duele la cabeza, ¿verdad que nada cuesta decir? Entonces, conociendo el carácter, la amistad de Dios, pues ¿cómo no orar constantemente? ¿Cómo no presentar delante de Él todo? ¿Cómo no dar acción de gracias a Él en todo? Esta es la buena comunicación que Dios anhela, que nosotros tengamos con Él, que realmente no haya nada por lo cual nosotros no debamos de orar, no haya nada por lo cual nosotros no debamos de estar unidos a Él, porque Él es bueno. Su palabra así lo dice, amados hermanos y amigos. Nos dice la palabra del Señor, nos sigue diciendo en Mateo 7:7-11. Sigue hablando de la comunicación con Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¡Qué promesas!
tan gloriosas. Qué real es Dios. Cuando nos dice su palabra acerca de que nosotros debemos de pedir. Así que pedir no está diciendo habéis pedido, ni está diciendo pediréis, sino que está hablando en tiempo presente, pedid, pedid, tiempo presente. Entonces nos ayuda a comprender, nos ayuda a entender que nosotros tenemos anhelo de alguna petición, tenemos anhelos y necesidades de algo. El Señor entonces nos dice esos anhelos, esas necesidades, esas situaciones que estás pasando, pide, pedid, pedid y se os dará. Pedir significa entonces expresar a Dios nuestros deseos, nuestros anhelos, suplicar a Dios, presentar delante de Él nuestra necesidad. Y Él dice en su palabra, se os dará. Él escuchará nuestra oración y nos dará las cosas que nosotros necesitamos. Nos dará lo que realmente es nuestra preocupación, si son asuntos de salud, si son asuntos económicos, si son asuntos de problemas de diferente índole, asuntos de temores, asuntos de aflicciones, de tribulaciones, de pruebas, de batallas, de luchas, guerras espirituales, cualquiera que sea la situación, la orden del Señor es pedir, orad. Miren, que sin cesar, como habíamos leído en la palabra, pero sin afán y sin ansiedad, sino con fe, y se os dará. El Señor es Padre bueno, muy bueno. Su palabra entonces dice, pedid. Ahora dice en el versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Qué padre hay de eso? Sigue diciendo la palabra. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Comparado con Dios, los padres terrenales no somos muy buenos, que se diga, comparado con Dios. Y aún siendo padres no muy buenos, aún siendo padres malos comparados con Dios, si nuestros hijos nos piden algo, de lo malo que somos, sacamos lo mejor que tenemos para darle a nuestros hijos, para darle según la necesidad que ellos tengan. ¿Cuánto más? Nos dice la palabra del Señor, mire, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dará buenas cosas. Él nos dará lo mejor para nosotros, porque Él es Padre muy bueno y nosotros somos inmerecedores. Póngase a pensar, hermano y hermana, amigo, póngase a pensar, ¿qué le ha dado Dios? Muchas veces nosotros somos dados a pensar solo en las cosas negativas, en las cosas difíciles que nos ha pasado, nos está pasando cosas negativas, nos inclinamos a lo negativo, pero si nosotros nos proponemos a ver todas las cosas positivas, muchas cosas positivas Dios nos ha dado, muchas cosas buenas, y a nosotros se nos olvida, hasta se nos olvida ser agradecidos con Él. Pero Él es el mejor Padre y Él sabe dar buenas cosas a sus hijos. Entonces la palabra del Señor nos sigue diciendo, entonces pedid con la ayuda del Espíritu Santo, pedid con sinceridad, pedid sin afán y sin ansiedad. La palabra del Señor
nos enseña acerca de este principio bíblico de pedir los anhelos de nuestro corazón, pero que pidamos nosotros sin afán y sin ansiedad. Sigue diciendo en Mateo, buscad. Primero dice pedir y luego dice, mire, buscad. En este pasaje nos habla acerca de 3 acciones. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Significa que nosotros debemos de pedir, orar, creer, poner nuestra fe en Dios y debemos también buscar. Significa que orar, clamar y luego levantarnos y prepararnos. Buscar, podemos pensar que es tocar puertas. Era tocar puertas. Si necesitamos salud, pues ir a tocar las puertas de un médico, de un hospital. Pero ya pedimos, pero ya clamamos. Ya nuestra petición está delante del trono de la gracia de Dios. Ya nuestra petición antes de ir a un hospital, antes de ir a un médico, ya nuestro pedido está en la clínica del médico celestial, del médico Jesucristo, del doctor de doctores y especialista de especialistas. Ahí está ya nuestro pedido delante de Él en su clínica. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar un hospital, tenemos que ir a buscar un médico, un especialista. Pero nosotros ya fuimos primero al trono de la gracia de Dios. Podemos poner un ejemplo de buscar. Buscar un trabajo, igual. Sentar, arreglar su papelería, su currículum, orar, clamar a Dios, tener fe en Dios y tocar puertas. Buscar. Buscar no solamente podemos pensar que es en tocar puertas, levantar los pies e ir y para acá y para allá. También buscar significa prepararnos. Estar bien preparados. ¿Preparados en qué? Preparados en que si nosotros vamos a ir a buscar un trabajo, que seamos personas que nos preocupemos en prepararnos muy bien en el oficio que tengamos, en la profesión que Dios nos dio. Procurar, vea usted, eso también es buscar. Procurar ser mejores profesionales, mejores trabajadores, mejores en su oficio, si es panadero, si es sastre, si es herrero, si es carpintero, si es ama de casa, si es cocinera, si es chef. Buscar es estar preparado, es prepararnos para presentar un servicio de calidad, un servicio cotizable. Eso también es buscar. Si usted es escultora de belleza, haga bien su trabajo de tal manera que los clientes, miren, lo vayan a buscar porque el trabajo que usted hace es excelente. Procurar tomar otros cursos extras, procurar estudiar otros cursos dependiendo de la carrera, el oficio, la profesión que tengamos. Mire, entonces prepararnos es también, buscar es también prepararnos en todo el sentido de la palabra. La definición de buscar significa hacer lo necesario para controlar o hallar una persona o una cosa. Perdón. Eso se llama buscar, hacer lo necesario. No siempre es fácil. De verdad que no siempre es fácil. En este momento se me está viniendo a mí una vivencia. Ya hace algún ratito. Que los ministerios que el Señor nos concedió en aquel entonces, necesitamos urgentemente en mi corazón, como encargada del ministerio que Dios había puesto en mi mano, estaba el inundar mi pueblo de una Biblia.
de una Biblia cada uno. Pero ¿cómo hacerlo? En aquel entonces no estaban como ahora que están los teléfonos a mano, los celulares a mano. Tenía yo que viajar a la cabecera de mi departamento para ir a hacer una llamada telefónica, hacer cola en aquel entonces Guaté y esperar mi turno para ir y comunicarme con que yo estaba buscando quién me apoyaba para inundar mi pueblo de Biblias. Y no contestaban el único teléfono que yo tenía. Se lo quiero abreviar. Viajaba 1 hora en bus para ir a hacer esa llamada y hacer cola y esperar mi turno, para que no me contestaran, para que yo regresara igual. Venía, iba al siguiente día, iba al siguiente día, iba a los 2 días y así me estuve, sin exagerar, como 6 o 7 veces tuve que viajar. Los hermanos de mi equipo entonces me decían, ya no vaya, ya es suficiente, ya usted ya se esforzó, pero algo me decía a mí que eso yo no lo puedo dejar. Yo me tengo que esforzar y tengo que seguir. Y en oración, hasta que me respondieron el único número de teléfono y me comuniqué con un grupo de hermanos en aquel entonces que tenía un ministerio de llevar picopadas de Nuevos Testamentos para ir e inundar un lugar de la palabra. ¡Qué gran victoria! Sentí yo tan complacida que lo logré. Llegaron ese equipo de hermanos, ese ministerio de hermanos, que Dios los siga bendiciendo. Y fuimos a repartir los Nuevos Testamentos. Vea usted, le llevamos una Biblia al señor alcalde, le llevamos una Biblia al director de la policía, le llevamos una Biblia al director del centro de salud, una Biblia a cada uno de los directores de todas las escuelas y un Nuevo Testamento a todos los niños de las escuelas. Es una vivencia que yo puedo compartir con usted, el asunto de buscar. Ser perseverante y no cansarnos, pero en oración, no en la carne, ni con afán ni ansiedad, porque si el momento que Dios dice no, entonces se va a frustrar, va a llorar, va a perder su fe en Dios, y eso no es el punto, sino buscar, esforzarse con la fe en Dios. Y así podíamos contarle muchas vivencias que el Señor nos ha permitido en el ministerio, victorias que el Señor nos ha dado en gran manera. Entonces, buscar significa perseverar con fe en Dios, en la búsqueda al Señor, sin afán, sin ansiedad, sin tormentos, sino con una fe inquebrantable. Buscar significa prepararse usted, presentar lo mejor de su oficio, de su profesión que tenga. Esforzarse y ser valiente. Como le dijeron a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:9, en ese capítulo 9, como 3 veces se le manda a Josué ahí, diciendo que se esfuerce y que no tema, porque Dios va con él y que se siga esforzando. Como 3 veces en ese mismo capítulo se le dice a Josué, esfuérzate. Entonces podemos nosotros comprender acerca del buscar, ser constantes, pero no en la carne, sino que en el Espíritu, en la guianza de Dios. La palabra del Señor nos sigue diciendo entonces acerca de llamar. En este mismo capítulo de Mateo 7:7-11. Vean lo que dice esta palabra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llamar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Quiere decir, hermanos, que hay que trabajar para ver la respuesta. Hay que tener fe para ver la respuesta. Hay que llamar, hay que persistir, hay que tocar. Se cierra una puerta, Dios le puede abrir otra.
se cierra esa puerta, Dios le puede abrir otra. La situación, la época en que vivimos ahora, el ambiente en que estamos, a consecuencia de la pandemia, muchos perdieron su trabajo, muchos se quedaron sin empleo, muchos realmente están pasando preocupaciones y penas, y claro que sí, es preocupante. Muchos pagan alquiler de casa, los servicios de la casa, los gastos, los alimentos, y los niños, que si tienen niños que estudian, están en la escuela, en el colegio, o están en otros grados, las mensualidades, los pagos, y de verdad que es una gran preocupación. Pero la palabra del Señor dice: llamad y se os abrirá. Inclinemos nuestro corazón delante de Dios, doblemos rodillas delante de Dios. Dios nos está enseñando algo, aprendamos, como dice la palabra del Señor, que nosotros pidamos al Señor con toda oración y súplica en el Espíritu, y que por nada estemos afanosos. En otro pasaje dice que ven las aves, no siembran, no cosechan, no hilan, no tienen telares para construir su ropa ni nada, pero Dios con todo eso les da alimento. Mire, las sostiene, y las aves no se mueren del hambre. Y el Señor dice: cuánto más vosotros, valéis mucho más vosotros que sois hijos de Dios. Muchas veces el Señor nos enseña, estamos en la escuela de Dios. Cuando nosotros no queremos pasar por la escuela del Señor Jesús, entonces nos cuesta esos tragos amargos. Esos son tragos muy amargos. El Señor muchas veces permite que pasemos tiempos de escasez, no porque sea malo, sino que es parte de nuestro aprendizaje como hijos de Dios. Estamos en la escuela del Señor, entonces aprendemos nosotros humildad, y cuando el Señor nos abra puertas y nos dé otra vez nuestro trabajo, vamos a aprender nosotros entonces a comprender a los que no tienen trabajo, los que no tienen para vivir, y vamos a aprender a estirar nuestra mano al necesitado, y vamos a aprender a compartir el pan que el Señor nos da a nosotros, porque hemos pasado hambre, escasez, porque hemos pasado completamente, vea usted, sin nada. Entonces podemos comprender mejor a otros. Ahí es donde nos viene la humildad. Y sabe una cosa, Dios va a empezar a confiar en nosotros. Y cuando haya un necesitado, mire, que esté cerca de nosotros, o alguien de la familia que se quedó sin trabajo, o algún pariente, algún hermano en la iglesia, algún conocido, vecino, qué sé yo, mire, el Señor, como nos ha pasado por la escuela de la escasez, Él puede confiar en nosotros y nos puede llamar y decir: ve con tal y fulano y llévale. Y usted va a obedecer, porque usted ya pasó en esa escuela. Ya sabe qué se siente. Ya sabe cómo es. Y Dios le va a bendecir y lo va a usar como su siervo o su sierva. Porque Él va a confiar en usted y le va a mandar. Porque muchas veces Dios manda a las personas y las personas no obedecen a Dios. Nosotros podemos seguir contándole a usted vivencias de esta clase. A mí el Señor me ha impactado. Hace unos días el Señor me impactó. El Señor puso en mi corazón llevarle un apoyo económico a alguien. Y cuando el Señor me lo pone, yo busco qué hago y procuro llevarlo rápido, lo más pronto posible. Entonces en estos días así sucedió con mi persona. E inmediatamente busqué la forma cómo hacer llegar lo que el Señor me estaba mandando, y no solo me dijo que le ayudara, sino me dijo cuánto debería de darle. Y cuando yo llamé a esta persona y le dije que el Señor había puesto en mi corazón esto, esta persona se puso a derramar lágrimas. ¿Y sabe qué dijo? Yo ya lo sabía, el Señor ya me había hablado. Y el Señor me dijo, me dio un sueño y la soñé a usted, que usted vino y me trajo esto. Yo ya lo sabía.
Miren, esa mentada, podemos, lo que dice la Biblia, comunicación Cornelio, se da aún hoy, todavía. Y qué glorioso es andar en comunicación con Dios y que uno pueda servir a Dios a través de la escuela de la escasez en que ha pasado. Quien no pasa esa escuela no comprende. A los que están aguantando hambre, a los que están en gran necesidad, no comparte. Vemos entonces lo que el Señor nos dice en su palabra acerca de que Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar. Si usted está pasando esas escaseces, tenga fe en Dios. Su palabra nos dice que Él incluso tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. ¿Sabe cuántos cabellos tenemos? Nosotros no estamos apercibidos delante de Dios. Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, no está percibido delante de Dios. Él conoce su necesidad. Él va a enviar socorro de lo alto, ayuda de lo alto. Pero dice su palabra, llamad al Señor. Que nosotros sigamos clamando al Señor. Que nosotros seamos determinados a seguir llamando, a seguir no solo llamando, sino preparándonos, como lo dijimos al inicio. Nuestro mejor ejemplo es el Señor Jesús. El Señor Jesucristo es nuestro gran ejemplo, siendo Dios, siendo hijo de Dios. Cuando estuvo en esta tierra, nos enseñó muchas cosas. Por eso su palabra es la que nos hace enseñar a nosotros el carácter de Dios. Mateo 26, 36 a 45. La palabra del Señor nos enseña algo muy maravilloso. Dice, entonces llegó Jesús con ellos. ¿Con quién ellos? Con sus discípulos. Con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vino otra vez y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar por mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Vea usted, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Aquí tenemos una gran enseñanza. Lo primero que podemos ver aquí es la angustia del Señor Jesús. Una gran angustia acerca de la carga que llevaba sobre sus hombros del pecado del mundo entero, de nuestros pecados. La copa amarga era que iba a entregar su vida en la cruz en rescate nuestro. Esa era la copa amarga. Y como humano estaba muy cargado. Y ve al Señor Jesús cargado, afligido, preocupado. Jamás nosotros hemos sentido una carga como la que Él sintió en ese entonces. Nada menos la gran carga del pecado del mundo entero. Qué espantosísimo.
Nadie alguno podía llevar esa carga, solamente Él, que es Santo Hijo de Dios. Vemos entonces al Señor Jesús que Él oró sin cesar. Y ahora podemos ver en esta palabra que Él, vea usted, oró y pidió ayuda, pidió socorro, pidió auxilio, le pidió a sus discípulos oración. Por eso llevó a estos sus escogidos. De plano que esto era el grupo de intercesión, como en nuestras iglesias tenemos grupos de intercesión. Y a veces los grupos de intercesión, ¿verdad? Tal vez no a todos, pero a veces les pasa como a ellos, que también les cuesta interceder como Dios quiere. El punto está que Él pidió oración, estaba cargado, oró y pidió oración. Y no solamente pidió oración, sino que otra tercera cosa. Abrió su corazón a los discípulos en el versículo 38. Ahí abrió su corazón y les dijo, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Abrió su corazón. En nuestros términos de iglesia, Él se ministró con los discípulos pidiendo ayuda. Siendo hijo de Dios, nos da una elección, nos da una enseñanza. Muchas veces, cuando hay hermanos que se sienten bien frustrados y bien amargados y pierden la esperanza, pues ya ni oran y ni siquiera piden oración, porque su esperanza se cayó, su esperanza se apagó, o por orgullo no piden oración. Jesús, podemos ver nuestro ejemplo, oró, vea, pidió oración y se ministró. Gran humildad del Señor. Ahora podemos ver nosotros la reacción de los discípulos. Veamos que los discípulos no pudieron, su debilidad fue extrema, que no pudieron orar, no pudieron interceder con el Señor Jesús. Oyeron, pero si estaban tan cansados, como dice la palabra, sus ojos estaban cargados de sueño y se durmieron. El Señor venía a despertar una vez, 2 veces, 3 veces, y todas esas veces seguían durmiendo. ¿Qué estaban haciendo ahí los discípulos? Descansando. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Trabajando, batallando, peleando la batalla. Jesús peleando la batalla y los discípulos descansando. Entonces vemos que el Señor Jesús no los regañó, sino que cada rato venía a pedir porque Él quería que le ayudaran en oración. Pero cuando vio que no podía, entonces le dijo, bueno, ya haz tú. Ahora mejor descanse. Vea usted. Entonces les dice, yéndose fue de nuevo a orar, y luego entonces les dice, vino a sus discípulos en el versículo 45 y les dijo, dormid ya. O sea, despreocúpese, duérmanse ya, descansad. Pero vea, ese que dice el Señor descansar, ya no era momento para eso. Porque el gran descanso de los discípulos fue interrumpido inmediatamente por la guardia de los romanos que fueron a traer al Señor Jesús descansado. Luego dice, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Jesús estaba preparado. Jesús había peleado la buena batalla. Jesús había intercedido, había pedido oración, se había ministrado, pero lastimosamente la humanidad de los discípulos no les permitió apoyar al Señor ahí. Pero su descanso fue interrumpido a consecuencia de que llegó la hora, llegó el momento de que al Señor Jesús lo iban a prender y llevarlo arrestado. Y ahí empezó, así que el momento de su crucifixión. Ahora nosotros podemos concluir. Nosotros queremos tener victorias.
Y no asimilamos que estamos en guerra. No asimilamos que estamos en batallas. No asimilamos que no es momento de dormir. No es momento de hacer oraciones perezosas. No es momento de hacer oraciones tibias y frías. Es momento de hacer oraciones de fe, oraciones de guerra. De guerra no significa cuánto pegas grito, cuánto volumen de voz tienes, sino que firme en la fe, constantes en la oración, sin afán, sin ansiedad. Ellos no asimilaron, no era momento de dormir, no era momento de descanso. Primero hay que pelear la batalla y después viene el descanso. Porque qué indolencia sería dormir a la hora de pelear la batalla. Pretender descansar, ese descanso va a ser interrumpido a consecuencia que la batalla que tenemos no es broma. Hay que orar. Entonces concluimos con la palabra que el Señor dice: pedid, vea usted, buscad y amad constantemente. Dios es Padre bueno. Y nosotros vemos el buen ejemplo del Señor Jesús. Levantémonos y sigamos peleando la batalla en oración. No descansemos, porque las consecuencias de descansar y no pelear la batalla nos van a hacer interrumpido nuestro descanso por no pelear la batalla. ¿Cómo va a ser interrumpido nuestro descanso? Con las cosas que sobrevienen y que por indolencia nosotros no pudimos comunicarnos con Dios a través de la oración. El Señor nos enseña. Sigamos adelante, amados hermanos. Levantémonos en el nombre de Jesús. Estemos firmes en Él, velando en todo tiempo, como escribió el apóstol Pablo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque los tiempos que vivimos son malos, son apremiantes. La venida de nuestro Señor es eminente y nosotros no tenemos que descansar y luego ser interrumpido nuestro descanso cuando el Señor venga. Entonces dicen las cartas de Juan, entonces tú te vas a acercar a Él avergonzadamente, porque vas a acercarte a Él y Él te va a decir: no te conozco, y te alejarás de Él avergonzadamente, dicen las cartas de Juan. Pero qué bueno es que nosotros ahora sepamos asimilar que es tiempo de no dormir, es tiempo de tener buena comunicación con Dios, más que nunca. Es tiempo de pelear la buena batalla de la fe, porque cuando el Señor venga, entonces cuando nos acerquemos a Él, Él nos va a decir: sí, si nosotros somos amigos, si nosotros somos conocidos. Supóngase que el Señor viene por la tarde y el Señor le diga: sí, por la mañana tuvimos una gran plática contigo, me adoraste, oraste, leíste mi palabra. Entonces, qué glorioso va a ser ese momento, ese día. Pero a los discípulos le fue interrumpido su descanso a consecuencia de la indolencia espiritual. Entonces, que suceda que cuando el Señor venga, nos diga: bienvenidos. Y qué glorioso es que cuando Él nos ha dado un ministerio, nos ha dado un servicio que hacer, y que nosotros le sirvamos y de todo corazón, con todo ardor y con todo fervor, le sirvamos. Vean, no importa las tribulaciones, las batallas, no importa, porque servir a Dios no es fácil. Servir a Dios conlleva contrariedades, conlleva sufrimientos, conlleva sacrificios y esfuerzos. Entonces no es fácil, tampoco imposible, porque Dios es el que sostiene. Nosotros no somos los que somos valientes, es Dios que nos sostiene. Pero sigamos adelante, sírvale al Señor de todo su corazón, para que cuando Él venga escuchemos la dulce voz de nuestro Señor que nos diga: venid, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Qué palabra maravillosa. Muy bien, terminamos entonces con Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Dios le bendiga. Vamos a orar un momento. Clamemos al Señor con todo nuestro corazón. Amado Padre que estás en los cielos, venimos, Señor, delante de tu presencia a agradecerte con todo nuestro corazón. Padre, te estamos muy agradecidos por darnos, Señor, esta dicha, este gran privilegio de ir y tocar la puerta del cielo, tocar tu puerta, la puerta celestial, a sabiendas que esa puerta se nos es abierta a través de la sangre de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero Santo. Tenemos acceso al trono de tu gracia, querido Padre. Valoramos mucho, Señor, esto. Es de valor incalculable que el Dios vivo y verdadero, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, nuestro Creador y nuestro Hacedor, nos espere con los brazos abiertos delante del trono de su gracia para escuchar nuestro pedido. Y que nosotros también, nuestro oído, esté atento para escuchar tu voz a través de tu palabra, para escuchar tu voz por la respuesta que nos das, y nos la das por tu palabra. Señor, te estamos muy agradecidos, Padre. Muchas gracias por este gran privilegio, por esta gran bendición. Padre querido, ahora, Señor, perdona nuestros pecados. Si nosotros hemos sido indolentes con la oración, si no hemos sido fervorosos, si hemos caído, Señor, en ese ambiente en que cayeron los discípulos, que su carne, Señor, los hizo bambalear y su carne, Señor, los venció, y en vez de pelear la batalla en oración, era tiempo de pelear la batalla y ellos se pusieron a dormir y a descansar. Y cuando vino la batalla y la guerra, ellos perdieron, se esparcieron, huyeron, se escondieron, y Pedro seguía a Jesús de lejos y aún le negó, a consecuencia que ignoró el tiempo de batalla, el tiempo de oración, de intercesión, de comunión contigo. Padre, perdónanos si nosotros hemos caído en ese ambiente, si hemos caído en ese pecado, Señor. Perdónanos, Padre, perdona a tu pueblo, perdona a la iglesia. Perdona, Señor, a todos aquellos que han tenido buena comunión contigo y que han sentido tu presencia y tu gloria, Señor, y tú te has manifestado, Padre, a ellos. Te has manifestado con todas tus fuerzas y ahora a ellos, Padre, les ha sido cortado la comunión contigo, les ha sido cortado la línea de comunicación contigo, el suministro que da fuerza y fortaleza para amarte, para adorarte, para servirte, para estar fervoroso, Señor. Ha sido quitado, Padre. Pedimos que nos perdones y que des otra oportunidad, Señor, y que tú los levantes a cada uno, oh Dios Todopoderoso, y permite, Padre querido, que seamos diligentes, Señor, porque tú has dicho en tu palabra, pedid, buscad y amad. Pero no, eso no puede ser para todos, aquellos que medio oran solo en momentos apremiantes y luego te dan la espalda. Eso, Señor, yo sé que tú respondes a hijos tuyos, Señor, que en todo tiempo, Padre, están a tus pies. Pero hoy tú quieres perdonar a aquellos, Padre, que han sido negligentes. Tu palabra dice, hijitos, si pecado habéis cometido, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo sé que tú perdonas al corazón sincero que hoy viene a ti a decirte, perdóname, Señor, dame otra oportunidad, porque tú eres Dios de muchas oportunidades. Yo pongo mi mano en tu mano, Señor, para caminar contigo, para amarte, para obedecerte, para servirte, para tener un corazón ardiente, para amarte, un corazón fervoroso para amarte y servirte, Señor. Fortalece a mis hermanos, fortalece cada uno, Señor. Dale fuerzas al cansado, Dios mío. Sana al enfermo, Señor. Al que está angustiado, Padre, al que está pasando tribulaciones y pruebas indecibles, Señor, sosténlo
con tu brazo derecho y fuerte, porque de un momento a otro va a llegar, Señor, la respuesta, porque llegará y no tardará. Permítenos estar en pie, fuertes, decididos, para seguir amándote, sirviéndote y teniendo esa buena comunión contigo. Bendice a los amigos, Señor. Los amigos que escuchan esta transmisión, sean benditos. Y que ellos, Padre, que han escuchado tu voz a través de tu palabra, que han escuchado tu voz a través de estas transmisiones, ayúdalos, Señor, a no darle más tiempo a su entrega a ti, porque ellos te necesitan, todos te necesitamos. Toca sus vidas, convéncelos, Espíritu Santo, que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Bendice a los amigos, llénalos, Señor, de ti, dales fortaleza. Sabemos que los amigos que nos escuchan, Señor, y ven esta transmisión, te aman y anhelan de ti. Pero muchas veces el enemigo les pone pensamientos negativos de que tus caminos cuestan, tus caminos es difícil y que no van a poder cumplir, o que primero van a cambiar y después te van a buscar. Señor, quita esa mentira de su mente, que esa mentira el mal se lo pone. Tu palabra dice, ven tal como estás. Nadie puede ser bueno, por bueno no llegamos a ti, sino que llegamos siendo malos y tú nos perdonaste, nos cambiaste y nos estás enseñando tus caminos rectos y verdaderos. Ayuda a nuestros amigos, bendícelos en gran manera, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Adelante con Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Y hasta la próxima. Amén.